أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد عاشت عربي. Muy bien, estamos de vuelta, 19 horas 4 minutos en todo el país, en esto que denominamos Frente a Frente por Radio Cacán, la 90.3, y tenemos una comunicación con el contador Mario Fader, vicepresidente de la empresa Nación Reaseguros y asesor del directorio del banco. Muy buenas tardes, un gusto, después de mucho tiempo, Mario Fader. Buenas tardes, Pablo, un gusto poder estar contigo y con tu audiencia. Bueno, ¿qué está pasando, usted que está más cerca allí, don Mario, de las cosas que nos suceden a los argentinos, obviamente, de las decisiones más importantes? Y primero preguntarle de qué se trata esta empresa Nación Reaseguro, que está siendo vicepresidente, acompañado obviamente creo que por Martín Blanco como presidente. ¿De qué se trata esta empresa Nación Reaseguro y cómo está funcionando, no? Sí, bueno, el Banco Nación tiene un grupo de empresas, entre ellas Nación Seguro, Nación Reaseguros, Nación Bursátil y Nación Retiro, que como decía conforman el grupo junto al Banco Nación. En Nación Reaseguro es lo que, para que la gente entienda, hace el seguro de las compañías de seguro a su vez. Si el principal cliente que tiene Nación Reaseguro es Nación Seguro y y Seguros Provincia, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, sí estamos hace poco tiempo, hace 30 días, 40 días, que estamos en la empresa. Y como bien decías, acompañando a Martín Blanco, que está como presidente de la empresa, y también, bueno, otro catamarqueño, ¿no? Sí. Juan Cruz Miranda, que también está como director de la empresa. ¿Cómo también, obviamente, sobre todo dirigente político, Mario, cómo estás viendo el tema de esto que tanto hablan y que hubo, y creo que todavía hay algunos que no lo entienden, la expropiación, o como se le quiera llamar, lo de Vicentín? A ver, sí, fíjate vos, porque yo antes de estar en la compañía como vicepresidente entré al Banco Nación en el mes de enero, como asesor del directorio en materia de auditorías y prevención del lavado de activos. Y justamente el primer tema que me pidió el directorio fue el tema vinculado a Vicentín. ¿Sí? Realmente una empresa importante, de larga data en la República Argentina, pero que evidentemente la conducción de esa empresa, en particular en los últimos 4 años, que tuvo un crecimiento exponencial, muy llamativo, digo, por la relación que tenía con el poder. Concretamente, el dueño de Vicentín, la familia, pues es un grupo familiar, con el expresidente Macri, que además de ser militantes del PRO, esta familia, de hecho uno de ellos había sido precandidato a gobernador en la provincia de Santa Fe, financistas de las campañas, son los número 1 que financiaron las campañas de Mauricio Macri, y esto, a ver, está documentado, no estoy contando algo que me parece, sino que está declarado ante la justicia como el financista número 1 del PRO, de Macri concretamente, y como te decía, con un crecimiento muy llamativo porque a empresas que pasaban situaciones difíciles, ellos le terminaban comprando con plata que a su vez le prestaba el propio Estado, les compraban esos negocios. Los balances al 2018 le daban muy bien a la empresa, por supuesto, grandes negocios, amistad con el poder. En el 2019 empiezan a tener problemas, en particular cuando se empieza a prefigurar que Macri podía perder las elecciones. Cuento esto porque los problemas no eran reales. Hasta el día de hoy no tenemos el balance
al 31 de diciembre del 2019 de esta empresa. Es decir, tenemos serias dudas de que realmente los problemas existieron. Creemos más en que existió un vaciamiento, ¿sí?, de la empresa, adrede, digamos, con toda la intencionalidad, para no pagarle al Banco Nación. Ahora bien, esto vamos, digamos, un repaso de lo que es la empresa, de cómo operó en estos últimos tiempos y especialmente durante el año 2019. Y ahora vamos un poco al accionar que tuvo el Banco Nación, que esto es lo más delicado, claro. Porque un privado puede hacerse el distraído, hacerse el pícaro, no pagar los impuestos, puede pasar. Ahora, el tema es cuando aparece la complicidad de los funcionarios de gobierno. Y esto es lo que pasó a partir de agosto, y esto llamativamente, las elecciones PASO, yo lo recuerdo, fue el 11 de agosto, domingo. El día viernes 8 de agosto, algo inusitado pasó en la Argentina, especialmente en lo que son las finanzas. Subieron las bolsas como si estuviéramos en la panacea, ¿no? Cuando venían cayendo, sube 8% en un día. Muy llamativo. Después nos enteramos de que había habido intervenciones, ¿sí? Intervenciones en el mercado, quiere decir, salieron intencionalmente a comprar acciones con plata ajena, que esto es lo peor, muchas empresas, ¿sí? Empresas amigas del poder en ese momento, amigas de Macri. Sí. Y eso fue lo que hizo subir la bolsa como hizo subir, y que después Macri, cuando nos acusa a todos los argentinos que no lo habíamos votado a él, de que por eso había un derrumbe en el país, claro, se derrumba porque fue una ficción que armaron ese propio viernes con plata ajena, y que por supuesto perdieron millonadas de pesos muchos argentinos. ¿Y qué argentinos perdieron esa plata? Porque por supuesto no la perdieron los empresarios que compraron los bonos a 10 y después los tuvieron que vender a 5, 3, 4 días después. ¿Quiénes perdieron esa plata? Primero el Estado, ¿no? El Banco de la Nación Argentina, 350 millones de dólares. Y segundo, otra suma similar, los productores, que esto es lo que más me llama la atención ahora. Esos productores de la Asociación de Cooperativas Argentinas, de ACA, que son los que le entregaban los granos a estos señores, estos señores vendían esos granos encima triangulando a través de Uruguay, vendían al exterior. ¿Y para qué triangulaban con Uruguay? Para subfacturar acá y no pagar impuestos acá, y pagar menos impuestos. Esa gente es la que ahora dice salir a defenderlo con un banderazo. Salen a defender a quien les robó. Es una cosa insólita realmente, Pablo, pero esto es lo que hoy estamos viviendo. Y a ver, por ahí no quedó muy claro este tema. ¿Por qué le hicieron perder la plata a esa gente? Esa gente hoy le deben, no le pueden pagar. ¿Por qué no le pueden pagar? Porque con la plata de ellos compraron bonos para hacerlo subir, para hacerle un favor al gobierno de Macri el 8 de agosto, y después echarle la culpa a los argentinos porque le había ido mal en las PASO, para ver si revertían los resultados después en octubre. Y volvía a ser reelecto Macri. Sí, claro, si Macri era reelecto, esto no existía, esta plata la terminamos pagando todos los argentinos y nadie se enteraba. Ahora, después del 8 de agosto, ellos dejan de pagar las cuotas digamos, tenían cuotas, ¿no es cierto? Por supuesto, tenían que pagarle al Banco Nación sus deudas, dejan de pagarle, se transforman en morosos, y quedan con una deuda de más de 300 millones de dólares, como decía, con el Banco Nación. ¿Qué hace el Banco Nación? A ver, si vos, Pablo, o cualquiera de tus oyentes toma un crédito en cualquier banco, y tiene cuenta en el banco, normalmente te exigen tener una cuenta, y vos pasás plata por esa cuenta y no pagaste la cuota, te la descuentan de esa cuenta de manera automática, ¿no es cierto? Claro. Eso es en todo tipo de crédito. Bueno, por la cuenta que, digamos, de estos señores que tenían como garantía, entre agosto
y diciembre, el 10 de diciembre que entrega el poder Macri, pasaron 850 millones de dólares. Ujú. Y los señores debían 350 millones de dólares y no se los cobró el Banco Nación. A ver, Estas son cosas. ¿cómo es? A ver. Sería bueno, A ver. porque el que nos está escuchando, para que se sepa realmente las Claro, maniobras. porque la verdad que Fraga sale a dar algunas explicaciones bastante particulares, ¿no? Y explica hasta agosto, no explica después de agosto, ¿no? Explica toda la situación financiera de la empresa, de la evaluación. Pero a ver, sencillo. Si vos debes al banco 100.000 pesos y por tu cuenta, digamos, vos le dejaste pagar cuotas al banco, ¿sí? Automáticamente toda la deuda se transforma en exigible. Cuando vos dejás de pagar una cuota, se transforma en exigible, ¿sí? Y esto le pasa a cualquier argentino que tome un crédito, Sí. en cualquier banco, privado, estatal, cualquiera que sea. Entonces, todo se te transforma en exigible. Listo, vos le debes 100.000 pesos al banco. Y después pasan 800.000 pesos por tu cuenta del banco y el banco no te los retiene. ¿Por qué no te los retuvo a los 100.000 pesos de los 800 a los 100.000 que Claro. le debía al banco? ¿Vos crees que un banco Sí, no te lo va a retener? Te lo hace, pero sí. inmediatamente. El día que venció la cuota, a última hora del día que venció la cuota, te la descuentan. Sí. Bueno, repito, Vicentín debía 350 millones de dólares, pasaron 850 millones de dólares por esa cuenta desde agosto hasta diciembre. El banco de la Nación Argentina no le retuvo un solo centavo. Increíble. ¿Sí? Ujú. A ver, es difícil, va a ser muy difícil para Fraga explicar esto ante la justicia. Por supuesto está hecha la denuncia penal, y a esto te agrego un dato que está también en la justicia, que cuando nosotros en el mes de febrero le preguntamos a la gerenta de riesgo por qué no habían retenido esa plata, lo que ella dijo que el dueño, el señor Padovan, el dueño de Vicentín, fue a la Casa Rosada, habló con el presidente de la Nación y recibieron el llamado telefónico de la Casa Rosada para que no le cobren a Vicentín los 350 millones de dólares. Esto es lo que está en la justicia, serán los jueces los que tendrán que determinar qué es lo que ha pasado ahí y cuáles son las figuras legales, digamos, ¿no? Sin duda penales en las que han incurrido estos funcionarios, ¿no? Empezando del propio presidente de la Nación, siguiendo de manera muy clara y explícita por el propio presidente del Banco de la Nación Argentina, el señor González Fraga, y por supuesto con el directorio y la línea, ¿no? Ujú. González Fraga es precisamente el que nos hablaban de la fantasía que nos pasaba a varios de haber vivido en una época donde podíamos comprar un aire acondicionado, este tipo de cosas, ¿no? Es una fantasía, muchachos. González Fraga es es justamente quien fundió, una sola vez compró una empresa de dulce de leche famosa, que era muy famosa, que la fundió, y que después nos daba clase a los argentinos de manejar la economía, que nos decía de que el gobierno anterior durante 12 años nos habían hecho creer que podía un argentino comprar un televisor, tener un teléfono o viajar. Ese es el señor González Fraga, y que hoy nos estamos enterando, digamos, de estos desfalcos, realmente desfalcos que hicieron con el Banco de la Nación Argentina. A los oyentes les digo que estamos hablando con el contador Mario Faden, ex senador nacional, ex diputado nacional, también estuvo al frente de la Auditoría General de la Nación, y hoy vicepresidente de la empresa Nación, reaseguro y asesor del directorio del banco. Mario, ¿cómo estás viendo el tema político? ¿Cómo lo general? Me imagino en algún momento volviendo a nuestra provincia, pero el orden nacional está cercano a distintos dirigentes que rodean a Alberto Fernández, las cosas que están sucediendo. ¿Cómo lo estás viendo al presidente? ¿Cómo lo estás viendo a la oposición? Bueno, la verdad que desgraciadamente después recibimos el país con la pandemia económica que nos dejó el macrismo, y tras cartón nos llega esta pandemia mundial, desgraciada pandemia mundial, que está destruyendo la economía, ¿no?
ya la economía que nosotros teníamos ya destruida, por supuesto la está destruyendo más. El manejo de la pandemia, la verdad que el presidente hoy está abocado, digamos, al manejo de la pandemia, a la renegociación de esa monumental deuda, la deuda más grande de la historia argentina que nos dejó el gobierno anterior. Está abocado a esos dos grandes temas. En el primer tema, el tema de la pandemia, que la verdad que también me preocupa mucho y me preocupó. Ahora dejaron de aparecer Mira que... los mira, anticuarentena, ¿no? Que sí, yo, más que anticuarentena... Sí, perdón. Te hago un alto porque estoy viendo acá que hoy, porque tiene que ver con eso, con lo que estás hablando, hoy en el caso diario de coronavirus, 1967, un récord. Bueno, estamos en el peor momento, lo sabíamos, se dijo desde el primer momento que acá lo que hacíamos era correr el paredón, digamos, como se dice, ¿no? Es decir, el crecimiento exponencial, correrlo en el tiempo, se logró. ¿Para qué? Para preparar el sistema de salud, digamos que también estaba, no nos olvidemos, devastado por el macrismo, no teníamos Ministerio de Salud, una locura total, pero así es como recibimos el país. Se preparó la Argentina para eso, hoy la Argentina está preparada, pero lamentablemente tuvimos hace unos días atrás una gran cantidad de dirigentes irresponsables. Pues yo entiendo, la gente está cansada, es lógico que esté cansada, digamos, del encierro, esto pasó en todo el mundo y es natural, pero lo que no es lógico es que haya dirigentes que estén impulsando a la gente a no cuidarse. Eso sí, no tiene ninguna lógica. Y tratar de asociar la cuarentena con la crisis económica. Y la verdad no es la cuarentena, porque la cuarentena es el único remedio. Es viejo, es troglodita, de la época de las cavernas, sí. Ante algo desconocido, no conoce el hombre, el ser humano, no conoce otra cosa para defenderse que mandarse a guardar en la cueva. Esto también es un dato duro. Y gracias a Dios tenemos ejemplos en todo el mundo de países que han tomado distintas medidas, unos que tomaron cuarentenas más duras, cuarentenas más suaves, cuarentenas, y algunos que ni siquiera hicieron la cuarentena. ¿Y qué pasa con las economías de los países? En todos los casos, la economía se derrumbó, en todos los casos. Entonces, no es la cuarentena, es la pandemia la que destruye la economía. Primer punto. Segundo punto, en los casos en los que hubo cuarentena dura, las vidas se cuidaron. Murieron mucha menos gente y están muriendo, desgraciadamente, sigue muriendo gente, pero mucha menos gente donde se hizo cuarentena. Donde no se hizo cuarentena, están los resultados a la vista. Tenemos Brasil, tenemos Chile. Que ustedes recuerden, Chile había hecho cuarentenas parciales en la zona de Santiago, por barrio. Y muy relajadas las cuarentenas. Sí. ¿Qué les pasó? Que hoy tienen un pico exponencial de muertes, ya no de contagios como estamos teniendo nosotros, sino de muertes, que hoy lo está pasando en cantidad de muertos por habitante al propio Brasil. Chile, esto claro, les comento, porque seguramente muchos no deben darse cuenta, en relación de cantidad de habitantes están teniendo más muertos los chilenos que los propios brasileños por habitante, ¿no es cierto? Y esto es por el descuido de que tuvieron en este último tiempo. Por eso no podemos descuidarnos, y por eso el presidente de la Nación, si no recuerdo, fue en el día de ayer, les dijo, tenemos que seguir cuidándonos. No podemos descuidarnos porque podemos tener lo que le pasó a Chile. Chile venía casi acompañando a la Argentina en cantidad de contagios, en cantidad de fallecimientos, hasta hace un mes. Cuando ellos se relajaron se les disparó. Entonces, estos son los cuidados que tenemos que tener y no dejarnos engañar con el tema de decir, no, porque la cuarentena destruye la economía y hay gente que no vende por eso. Y no, y la verdad, desgraciadamente, una pandemia trae fallecimientos. Los muertos no consumen, los enfermos no producen
y los sanos se asustan y se mandan a guardar. Esto es, aunque no la haga la cuarentena el gobierno, la cuarentena se termina haciendo sola. Y si no, preguntale a los suecos lo que les pasó. No hicieron cuarentena, la economía se les destruyó igual. Entonces, no tenemos que dejarnos engañar con eso, tenemos que cuidarnos. Gracias a Dios, en nuestra provincia, en Catamarca, no hay contagios, y Dios quiera y la Virgen sigamos en ese camino, pero lamentablemente en la zona del AMBA, la zona de lo que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, la cosa no está nada fácil. Uh-huh. En ese y volviendo un poco al primer tema, teniendo en cuenta lo que están padeciendo todos los argentinos, unos más, unos menos, por supuesto los de siempre obviamente no tienen ese padecimiento, pero esto de Vicentín también tiene que ver con que además de cuidar la salud, están viendo cómo también solucionar los problemas que tienen los argentinos en el tema económico, ¿no es así? Totalmente. A ver, el tema Vicentín está cuidando trabajo, estamos cuidando, digamos, a ver, con la intervención, porque acá hay dos medidas que se toman. El presidente tomó una medida que sí toma él y otra que se la da al Congreso. Discútanla, muchachos, ¿no es cierto? Sí. Una medida que es la intervención, que ya está ejecutada, y que ya no hay discusión al respecto. Se acabó el tema de la discusión. No, esa discusión no, que si correspondía que el juez... Bueno, listo, eso está resuelto, eso está aceptado por la justicia, el interventor está sentado, está trabajando a efectos de verificar todas estas cuestiones a las que hacíamos referencia hace un momento, de el vaciamiento o el potencial vaciamiento que podría haber existido de la empresa. Pero hay muchos trabajadores detrás, hay muchos productores detrás de esa empresa, y por eso el presidente dice, no me quedó otra opción. Le mandó la ley de expropiación para que la discuta el Congreso. Y bueno, en el Congreso, donde están los representantes de la gente, discutirán y decidirán si lo viable es la expropiación, la constitución de una empresa mixta o qué es lo que hay que hacer. Lo concreto es que acá hubo una serie de irregularidades, ¿sí? Muchas de ellas ya denunciadas ante la justicia y muchas otras que el interventor tendrá que verificar, como por ejemplo esta sospecha que nosotros tenemos, porque el año pasado Vicentín, casualmente, 2019, cuando ya veía que Macri perdía las elecciones, constituye una empresa en Uruguay, Vicentín Uruguay, y le vendía los granos. Vicentín Argentina, Vicentín Uruguay, y de ahí se vendían los granos al exterior. Por supuesto, subfacturado. También hay una denuncia de la AFIP respecto a la subfacturación. Así que también es, como decís vos, Pablo, esto es cuidar el trabajo de la gente y cuidar una empresa que exporta nada más ni nada menos que grano. No los produce, es el intermediario, pero es un pulpo importante que es del orden del 10%, representa el orden del 10% de la producción argentina, y que exporta, digamos, los granos al mundo, ¿no? Claro, exacto. La última pregunta, por supuesto, por el tiempo que nos lleva. ¿Cómo usted don Mario Fadel, contador, exdiputado, senador, mire que anduvo y tiene una gran trayectoria muy buena? No está dentro de los de este grupo de Macri que había montado, de espías, ¿no le tocó a usted o se salvó? No lo sé, espero que no. Pero increíble, ¿no? La verdad que es increíble, y esos son los republicanos, ¿no? Y siguen hablando de república. La verdad que el montaje de espionaje más grande que se conoció en la historia argentina. Ellos dicen, no, bueno, pero siempre los espías siempre existieron. A ver, lo que nunca existió es espías que espíen a periodistas, a políticos opositores, a políticos propios, y no solo que le espiaban sus cuentas, su tarjeta de crédito, sino que iban y le sacaban fotos de su vida privada, de sus hijos. ¿Para qué sacaban eso? ¿Para qué si no era para extorsionar?
fíjate vos, yo te voy a dar un dato concreto, el espionaje concretamente a Vidal. Ujú. Ustedes, la gente, tus oyentes se deben recordar cuando Vidal estaba por desdoblar la elección, Sí. ¿sí? Da la casualidad que todas las fotos y la carpeta que le arman a Vidal es de días antes a que ella termine decidiendo no desdoblar. ¿Qué Ujú. crees que pasó? Ujú. Le pusieron la carpeta arriba a la mesa, la apretaron y le dijeron, vos desdoblás y nosotros vamos a conocer todo esto. Esto pasó. Ujú. A ver, ¿y esa es la República? No, bueno, Ujú. es decir, la verdad, es decir, podrán cuestionar mucho a todos los gobiernos, porque todos tienen defectos, todos. Ahora, no pueden dar clases de república estos señores. La verdad que están lejos de dar clases de república. Seguramente el accionar, debe haber accionares pocos republicanos de otros políticos, de otros partidos, seguramente. Ahora, el gobierno de Macri fue un gobierno que no solo no fue republicano, sino se dedicó a destruir la actividad productiva del país. Y lo decían con todas las letras. Porque yo recuerdo que también los defensores del gobierno de Macri decían hay que volver a la Argentina de hace 90 años. La Argentina de hace 90 años era solamente con grandes pulpos productores agropecuarios y con la gente sin ningún derecho social, ¿sí? Con trabajadores explotados. Esa es la Argentina que ellos querían, por supuesto. Y lo de Vicentín está relacionado con esa Argentina. Claro. Ellos estaban a construir varios Vicentines y esos iban a manejar la Argentina. Así es. ¿No es cierto? Así es eso. Así Y es. sacarle los derechos a los trabajadores. Pero ¿quién duda de eso? ¿No es cierto? ¿Quién duda? Pero bueno, a ver, acepto que haya gente que piense que esa es la mejor salida. Acepto el disenso. Lo que no puedo aceptar es que esos señores hablen de república cuando hicieron lo que hicieron con la Argentina. Así es. Contador Mario Fader, para mí un gusto como siempre, Mario, y por supuesto apenas se pueda empezar a volver a la normalidad, bueno, estés por acá o estemos nosotros por aquel lugar para seguir hablando lo que y tratando de hacer cosas por este país y por esta provincia. Muchas gracias, Pablo. Yo también con muchas ganas de ir a Catamarca. Hace tiempo que no voy, tengo que ir, bueno, pero estamos con esta situación tan delicada, así que esperemos vernos pronto, porque si nos vemos es porque lo peor ya pasó. Exacto. Muchas gracias. Perfecto, un abrazo grande y mucha suerte en tu nueva etapa. Muchas gracias, Pablo. أرضي وبلادي قلبي وفؤادي منها المجد منها المجد منها